Praise the Lord. Gracias a Dios. Estamos hoy, gracias a Dios por el Espíritu Santo en las cosas que está haciendo el Padre por medio del Espíritu Santo. Y me están escuchando, gracias por estar aquí con nosotros. Ora para nosotros para seguir para adelante. Ahora vamos a hablar de la fe. Una de las preguntas, muchos dicen, ¿qué es la fe? La fe de Dios, para aceptar a Jesucristo, uno necesita tener fe. Pero cómo entra la fe en el corazón de la gente. Well, una de las cosas que necesitamos entender, muchos creen que los días de milagros ya han terminado con los discípulos, con Jesucristo. Hay muchas gentes que creen así. Pero una cosa que necesito decirte, día de milagros no es el día de la fe. Con la fe puedes recibir el milagro que tú necesitas en tu vida. Y si me estás escuchando, día de la fe, no el día del milagro, porque sin la fe no puedes recibir el milagro que necesitas en tu vida. El milagro puede ser, estás separando un divorcio, puede tener un hijo que está enfermo, una hija, un hermano, una hermana. O puede ser que necesitas un milagro porque perdiste tu trabajo. No es un día de milagro, es día de la fe. Porque sin fe no puede recibir el milagro que uno necesita en su vida. Entonces, hermano, ¿cómo puede recibir la fe? ¿Cómo llega? ¿Cómo entra la alma de una persona? Vamos a leer en Romanos 10, versículo 17. Vamos a escuchar, por favor, Romanos 10, versículo 17. ¿Cómo llega la fe a una persona? Pues vamos a leer. La fe llega por escuchando la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Cuando una predica, ¿te acuerdas antes que aceptaste a Jesucristo? Oíste el mensaje. Ese mensaje es la palabra de Dios, es la semilla de Dios, es la fe de Dios. Dios es amor, Dios es fe, Dios es paz. En esa semilla llegó en tu corazón. La Biblia dice, por oyendo la palabra de Dios, llega la fe. Entonces, cuando entró tu corazón, comencé a tener deseo de conocer al Padre. En la Biblia dice, ¿cómo recibes la salvación en tu vida? Una de las cosas que necesitamos entender, esos días, como 3 o 4 días, vamos a hablar de la fe, para entenderlo, porque muchos están confundidos con esperanza, creyendo en la fe. Fe es manifestaciones hoy. Esperanza, creyendo un día que la manifestación va a llegar. A veces una persona puede orar para ti, o tú mismo puedes orar para ti mismo en recibir el milagro. A veces el milagro puede manifestar rápidamente, pero a veces uno espera para manifestación, ¿entiendes? A veces milagros pasan rápidamente, a veces no. A veces uno necesita tener paciencia, ¿me entiendes? Paciencia, creyendo que un día se va a manifestar. En la fe, antes que a veces, nosotros siempre tenemos la fe, pero esa semilla que está plantado en tu corazón, cuando tú plantas una semilla afuera, el árbol, en el tiempo ese árbol va a crecer. No va a crecer inmediatamente. A veces el milagro que estás pidiendo, le pones esa semilla de la palabra en tu corazón, teniendo fe, en tiempo vas a ver la manifestación. En todos los días necesitas darle gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que yo estoy sano por medio de la cruz que Jesucristo murió para que yo pueda estar sano en mi cuerpo. Porque Él ya pagó el precio. ¿Me entiendes? Pero la cosa es, tú necesitas darle a gloria en glorificar a Dios. Ok, ya sabemos, vamos a leer en la escritura Romanos. Dice, versículo 17, la fe llega por escuchando, oyendo la palabra de Dios. Ok, también tu salvación
llega por medio. La fe siempre funciona con la confesión de la palabra de Dios. No más creyendo el corazón, pero confesando la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando una vez, como un año pasado, me dijeron los doctores a mí que no hay posibilidad que vos puedas vivir porque tenía una enfermedad que se llama Evans Syndrome. Evans Syndrome es una enfermedad que la sangre estaba bien delgadito. Comenzó a salir la sangre por medio de las uñas, por mi nariz, por mi boca. Salió unos granos que en mi boca rojos porque la sangre quería salir, porque mi sangre estaba bien delgadito. No tenían un tratamiento. Estaba en el hospital 2 meses. Los doctores dijeron, no te dimos, nada está trabajando. Y Dios habló conmigo en mi espíritu, que me salgo. Yo salí del hospital, fui a la iglesia donde yo voy, Lakewood Church. La pastora Dori Osteen oró para mí. En esa noche tenía un sueño de Jesucristo. Es el año pasado. Tenía un sueño. Me dijo Jesucristo que yo voy a vivir. Y me va a dejar vivir para predicar el evangelio. Esa visión, Dios me visitó en mi corazón. Y tenía esa visión de Jesús hablando conmigo, diciendo que yo voy a vivir. Fui para atrás al hospital. Okay. Me dieron un tratamiento que nunca usaron. Era la primera vez que usaron ese tratamiento. Entonces, ese tratamiento me ayudó para que la sangre se hice más gruesa, para no salir. En ese tratamiento me ayudó a llegar al punto para cuando hicieron cirugía, me quitaron splint, porque mi parte de mi cuerpo estaba peleando contra mi sangre. Entonces la sangre se estaba yendo para abajo. Con el milagro de Dios, con oración, 1 año de tratamiento, todos los días dándole gracias a Dios. Cuando una persona tiene fe, vamos a leer en Hebreos, y voy a explicar mi testimonio para explicarte. Yo entiendo a veces cuando uno pasa una prueba, un problema, a veces los problemas te resolucionan rápido porque es un milagro. Pero el milagro no puede estar manifestado sin la fe. El día de milagros que exista es el día de fe. Día de la fe que entra en tu corazón necesita crecer. Y crece por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice: Now faith is the substance of things for. Pero la fe es creyendo que ya recibí. 11, capítulo 11, versículo 1. De que la fe es creyendo que ya recibiste de Dios. No le importa si no miras manifestación. Una de las cosas que mucha la gente tiene problema. There are 5 senses, quiere decir los sensos del pensamiento, de la mente. Yo no siento la inferencia, todavía me siento enfermo. El hermano oró para mí. Yo pedí a Dios que me sana, que recibo la sanidad que ya está hecho, pero todavía me siento enfermo. No miro la inferencia, no escucho la inferencia. Todavía los doctores me están diciendo que no pueden ayudarme, ¿verdad? A veces cuando estás enfermo no puedes probar la comida bien, ¿ves? Y a veces puedes tocar, y a veces no sientes en tu cuerpo que estás sano. Esos son enemigos de la fe. No dejas tus 5 sensos prevenir a ustedes que andan por fe. Cuando yo estaba en el hospital por esos 2 meses, en tratamiento por 1 año, el diablo me estaba diciendo, te vas a morir. Mi cuerpo me sentía bien débil. Mis amigos me decían, hermano, te mires enfermo. Yo le dije a ellos, sí, hermano. No me importa si me siento enfermo. No me importa si los doctores dicen que hay posibilidad que me puedo morir. No me importa qué dicen la gente. No me importa cómo me miro o cómo me siento. La cosa es que yo tengo fe en la palabra de Dios. Dice,
Fe es creyendo que recibiste de Dios. No le importa que si te sientes enfermo o te mires enfermo. Yo no estaba diciendo que no me sentí enfermo. Yo estaba diciendo, cuando me dicen, hermano, te mires bien enfermo. O hermano, no me importa si me miro enfermo o que dicen los doctores. Por fe, yo estoy sano en el nombre de Jesucristo. Yo comencé a hablar la palabra. En la fe siempre va a hablar. Pero si estás hablando duda, sí, hermano, los doctores dicen que voy a morir. Entonces me voy a morir. Entonces tú estás confesando las palabras del diablo en las palabras de los doctores. Necesitas confesar la palabra de Dios. Cuando uno tiene fe, el fe de Dios, necesitas ser terco, firme, no dejarte vencer de la duda de la gente que te están criticando, diciendo, en la parte de los doctores diciendo, nosotros podemos cambiar la problema. Hermano, yo no creo que nosotros podemos. Sí podemos. La Biblia dice bien claro. Sin fe es imposible agradecer a Dios. Sin fe, diciendo, para que crece tu fe, necesitas darle a tu espíritu la palabra día tras día, para creer, para que crece tu fe. ¿Me entiendes? Para cuando no te dejas vencer, cuando ellos te dicen es imposible porque los doctores dijo que vas a morir. Pues mi Biblia dice, todo es posible por ellos que creen. Pero hermano, te mires enfermo. A mí no me importa si me miro amarillo, azul o rojo. Mi Biblia dice que Él ya murió para que yo pueda estar sano. Entonces yo comencé a confesar la palabra contra las cosas que yo sentí en mi cuerpo. Claro me sentí débil. Claro me sentí que ya me caía. Pero la cosa es, no me dejé vencer como me sentí, porque yo tenía fe en mi espíritu, en la palabra de Dios, no en las palabras del diablo o las palabras de los doctores o las palabras de mi cuerpo diciendo, estás débil, te vas a desmayar. ¿Ves? Creyendo la palabra de Dios, teniendo esa fe que no te va a dejar vencer. Pero tú puedes cambiar los problemas que uno tiene en su propia vida. Dios ya te dio el poder en el nombre de Jesucristo, siendo hijos de Dios. Yo sé que yo puedo orar para ti, o tú puedes orar para mí, o un ministro puede poner manos arriba de ti, o uno te puede mandar un handkerchief, una garrita bendecido que Dios te ayuda. Yo creo en eso, pero la cosa es, ya es tiempo que la iglesia, la gente que cree en Jesucristo, y no estoy hablando de una religión, la gente que recibió a Jesucristo como Salvador, no le importa si habla en lenguas o no habla en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero si no estás hablando en lengua, está bien. Pero si tú tienes fe, yo sé que tienes fe, porque no puedes ser salvo sin fe. Porque la Biblia dice en Romanos 10, por menos teniendo fe en tu corazón, creyendo que Jesucristo es Dios, que Jehová le levantó del muerte, confesando es ser salvo. Por medio de confesación, tu fe necesita trabajar con tu confesación, confesar la palabra de Dios. Trabajan juntos, lado a lado. Pero si estás confesando la palabra del diablo o la palabra que sientes, ay sí hermano, todavía me siento enfermo, yo no creo que Dios me va a sanar. No hermano, la dice la Biblia, y si tú tienes fe, sin fe es imposible agradecer a Dios. Y también la Biblia dice bien claro, todo es posible por ellos que creen. No dice porque tú tienes colegio, inteligencia. Dice que cree, todo es posible por ellos que creen. Entonces, si tú crees, si tú eres un hijo de Dios, ustedes tienen derecho. No necesitas que yo ponga mi mano arriba de ti.